política. Porque si fuera hombre, no a le estaría Xochitl le diciendo decían eso. la botarga porque se metió la botarga. No, de que el dinosaurio... Ah, el Eso voy. dinosaurio. Sí, Pero sí. mañana viene alguien aquí y me dice, no, le decían la botarga porque tiene sobrepeso. No, pero es que Vianey, Julián, Poncho y analista opositor opinan sobre la libertad de expresión. Acerca de si hay que un poco también empezar a hablar de regular a los medios de comunicación, si se debe permitir hablar con mentiras o no, o ¿cómo lo pondrías tú, Poncho? A ver, yo siempre voy a defender la libertad de expresión, la libertad de crítica, especular, pero no me saco el argumento de los calzones. Es que de seguro Julián es capaz de esto, lo voy a empezar a repetir, y luego que tú digas, oye, yo como autoridad, yo Julián como autoridad, exijo que me digas de dónde sacaste este rumor, pues me lo inventé. Oye, ¿eso debería tener algún tipo de consecuencia? ¿Hasta dónde es libertinaje de expresión? hay mucho hostigamiento a través de redes sociales, principalmente de algunos personajes. Por ejemplo, emprendieron una campaña en contra de quien es ahora secretaria de Deporte en Puebla, Gaby La Bonita Sánchez, en donde le armaron, no la bajaron de una violencia política en razón de género muy cabrona, funcionaria pública, y todas las cuentas, que además tenemos perfectamente identificadas a qué bloque responden, que es su bloque panista en Puebla, y que pues se quedan con las manos cruzadas. Alguien que fue muy controvertida en esta ley, que fue Nay Salvatori, que es una diputada local. Permanentemente controversial, ¿no? Súper controversial. Pero ella decía, hemos sido sumamente violentadas, ¿no? Podemos coincidir o no coincidir en muchas cosas con Nay. Ella es compañera diputada local de Morena, pero creo que retomo algo que ella dice. Yo soy, así, literal, cito su participación, yo formo parte de las del bienestar, ¿no? Esta narrativa que se ha dado en Twitter, en redes sociales. Error gravísimo, y que desde aquí condeno también, es este asunto de intentar meter a la cárcel a la gente que injuria, difama, miente, lo que sea, que llama narcotraficante, quien sea. Ahora, no me parece mal poder exigirle a Twitter, a YouTube, que ese tipo de contenidos no pueden convivir en una sociedad que busca armonía, paz, cohesión social como la mexicana. O sea, ambas cosas me parece que pueden coincidir. Que Pedro Ferriz siga gritando lo que quiera, que siga diciendo lo que sea, que lo haga desde un micrófono en la calle, si quiere, pero no en plataformas que le dan aún más audiencia. Pero ¿qué pasa? Mira, te voy a dar un ejemplo del que muy poco se habla, porque obviamente de esas cosas casi nunca se retroalimentan los analistas completamente imparciales, apartidistas que nunca se equivocan. En el sexenio pasado de López Obrador hubo una mañanera completa que le dedicaron al modus operandi de una banda que secuestraba niños con los videojuegos multijugador, en línea, vaya. En el de Forma hicimos memes de, AMLO, Mario Bros, jiji, todo muy chistoso, pero es el de Forma. De verdad, yo creo que el 90% de los medios de comunicación ese día titularon sus notas con AMLO dice que la violencia en México es culpa de los videojuegos. Ay, AMLO, qué loquito estás. Ay, hermano, ¿de quién es? Ok, va. Y generas tus likes, tus enojos, indignación y todo. Esa mañanera fue la fiscalía, o no sé qué área especializada de la fiscalía, y explicó, de verdad, así con palitos de que estos videojuegos se tratan así, hacen que los niños entren, hay adultos que se hacen pasar por niños. Explicaron todo. Dices que se debe prohibir ese tipo de No, pero a lo que voy es que explicaron esto. Tengan cuidado, papás y todo. A las 2 semanas de que, ay, ahora resulta, López dice que la violencia es culpa de los Nintendo, de Mario Bros. A las 2 semanas secuestran unos niños en Oaxaca con ese modus operandi. Entonces, ¿en qué momento la libertad de expresión puede comprometer la seguridad, la información, la integridad, la salud? Llamar a decir, no le hagan caso a las instituciones de salud, no le hagan caso a Gatel. No se vacunen, por ejemplo. No se vacunen, vayan a trabajar a pesar de que la OMS dice que no salgan de sus casas. No estoy diciendo que expropien esas televisoras, ¿no? Pero sí es como, ¿tendría que haber alguna consecuencia? Yo creo que contra las plataformas sí, contra el individuo no. Es que las plataformas, incluso de manera natural, ya en un tweet que se identifica que la comunidad, esto es falso, esto es IA o algo, pues ya te pone ese comentario de no creas en esto. O sea, yo creo que eso no es suficiente. Yo sé que no es suficiente, pero la solución de darle el poder al Estado te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, pues, hoy o mañana. Fijémonos nada más en este contraste. Tenemos a un presidente de la Suprema Corte de Justicia que da su discurso cuando recibe su constancia de mayoría en mixteco, ¿no? O sea, desde ahí es otorgarle a esas comunidades, a esos pueblos que habían sido minoría, la posibilidad de reivindicarse. Y eso también debe de pasar dentro de lo digital, ¿no? Porque lo digital es un canal solamente, no es una realidad, es un canal. Pero mientras tienes a un presidente de la Suprema Corte por primera vez mixteco, tienes a uno de los 3 o 4 hombres más ricos de México insultando a Citlali Hernández, diciéndole cosas horribles, metiéndose con su físico, hablando esto de las, no voy a decir yo la palabra, del bienestar, ¿no? O sea, repitiendo muy esas campañas. específico de ese ejemplo, o sea, ya llevándolo al extremo, que es Ricardo Salinas Pliego. ¿Tú qué harías con eso? ¿Le tumbas la cuenta, lo metes a la cárcel, lo sancionas en el INE, como luego no se había determinado, creo que lo habían sancionado y luego el tribunal lo revocó? ¿Qué haces con él? ¿O plena libertad y que Ricardo Salinas Pliego insulta a quien quiere insultar? A mí me pareció lamentable que no hubiera ninguna consecuencia, ni siquiera le suspendieron la cuenta. ¿Crees que sí debe de haber consecuencias, entonces? Cuando una plataforma dice, no hay lugares para discursos de odio, y ves que un fulano vive de discursos de odio, pues le exiges a esa plataforma, que es una empresa privada, oye, güey, ¿por qué a unos sí y a otros no? Porque una página que tiene una postura de un conflicto en Medio Oriente, le bajas los seguidores. Pero yo creo que esa regulación tiene que venir del Estado, porque las plataformas no se autorregulan, responden a intereses económicos. Claro, pero no está en el interés económico de Twitter, de X, banear a Ricardo Salinas Pliego. No le Entonces, conviene. no pueden, porque no responde a sus intereses económicos.
políticos. Entonces debe de someterse al interés político. Pero en el de forma tal vez sí he visto algunas veces algunas publicaciones que tienden a lo clasista, ¿no? Pero desde que lo hace, o sea, es a través de un sarcasmo, no es, o sea, por ejemplo, hace citas y las vuelve otro tipo de narrativas, pero no he visto que ejerza violencia política en razón de género en contra de, por ejemplo, quien fue candidata Xochitl Gálvez. O sea, la crítica fue por la persona, no por la condición de ser mujer. Sin en cambio, con Citlali, ¿no? Hay una crítica constante sobre su cuerpo, sobre su género, y no tal como debería de mantenerse. No, ellos tienen mis impuestos. Bueno, perdón, Andrea Chávez en Twitter me parece bajísimo, sí. bajísimo. Claro. Puedes simpatizar con ella o no, le puedes criticar mil cosas que la campaña y eso, pero que el 95% de las críticas contra Andrea Chávez sean de temas sexuales y ya está ofreciéndose con no sé quién, miren cómo lo saluda, miren cómo se arrima, de seguro ya hizo... Habla muy mal de quien lo está haciendo, ok, y la gente lo va a dejar de seguir, y qué vulgar, y el caricaturista este que dijo un montón de leperadas. Pero es que no los dejan de seguir uno. No, es lo que iba a decir. Pero hay gente que lo no, recompensa, que dice, Claro. ay, ese tipo de humor me encanta. Güey, eso es una mierda de persona. O sea, Y pero luego, lo siguen, yo pero lo diría, a mí siguen. me parece mal la denuncia penal que se interpuso en contra del caricaturista. O sea, yo creo que está mal que lo diga, pero amenazar con meter a la cárcel a la gente por ejercer una libertad de expresión, aunque sea violenta, no me parece correcto. Creo que lo correcto es exigirle a Twitter que desactive la cuenta. No irse en contra del individuo, sino irse en contra del poderoso que le está dando una plataforma al individuo, que es la figura moral, la empresa, es Twitter. Que yo no pasó nada, por cierto. Ahí, ¿verdad? Aquí ya sería un tema que me gustaría señalar muy claro en cómo quien pinta la línea puede generar incluso un problema mayor. A Xochitl también le decían que la botarga del PRIAN, etcétera, que la señora que vende gelatinas, que la que dice que es indígena, pero no. Y el discurso es, no, pero es que esos insultos no eran porque era mujer. Si eso se le hubiera dicho a alguien de Morena, eso sí es porque es mujer. Y eso es violencia política de género. ¿Es un mito O la sea, violencia política de género? Yo creo que hay personas que sí quieren. concepto probable. No. Hay personas que sí quieren, o figuras públicas o políticas de la oposición de quinta, como me gusta llamarle, porque yo a este gobierno siempre le he dicho el gobierno de cuarta, pero su posición es de quinta, ¿no? Está bien complejo el asunto. En el tema de Andrea Chávez, yo sí digo, puedes simpatizar con ella o no. Los insultos de la mayoría de la gente en Twitter no tienen que ver con es que de seguro es corrupta o es que de seguro no es una crítica política, es un tema su persona por ser mujer. Si no fuera mujer, la crítica, o sea, su condición de mujer es imán de esos insultos exclusivos de una mujer. Me parece violencia política. Porque si fuera hombre, no a estaría Xochitl le diciendo decían eso. la botarga porque se metió la botarga. No, de que el dinosaurio Ah, el eso dinosaurio. voy. Sí, Pero sí. mañana viene alguien aquí y me dice, no, le decían la botarga porque tiene sobrepeso. No, pero es que además Xochitl siempre dijo esa parte, pero el presidente, la gente la retoma por esta parte de donde Isas entra al Senado con una botarga Sí, del pero sí hubo luego dinosaurio. gente que luego lo Claro. intentaba mover es que tiene cuerpo de botarga. A ver, Que sí y que no es discriminatorio y racista. Alguna vez tuve un debate con unas compañeras que estaban diciendo, no, las universidades del bienestar, ¿esas para qué sirven? El PRI sí construía universidades. Y yo les preguntaba a ambas, ¿de qué escuela vienen? Ambas venían de universidades particulares. Y yo les decía, claro, cuando el privilegio no te permite tener claro que existen otras personas que no tienen alcance, poder pagar una mensualidad en donde las universidades del bienestar se vuelven una herramienta para poder transformar tu vida y acceder a una carrera universitaria, pues no entiendes que ese comentario está fuera de lugar, ¿no? Y ellos decían, no, es que estás siendo clasista porque estás dividido. No existe el clasismo a la inversa. Los ciudadanos tienen el derecho de exigirle al Estado que cree herramientas para proteger al ciudadano, y estas herramientas, en la medida en que se tornan en contra del ciudadano, el Estado no tiene ningún derecho de crear esas herramientas para que cuando le convengan las use y cuando le convengan no. No estoy seguro de que la Pero CONAPRED el opere en Estado- contra de los ciudadanos. No, pero a ver, una cosita nada más. El gobierno es electo a través de la participación y la democracia, que es representada por el pueblo. Entonces, Sí, y bajo ese argumento No hay decimos más que poder 30 que eso, millones de pues. personas que votaron por Claudio estaban a favor 36. de la elección judicial, 36 millones de personas que Respuesta, votaron ¿no? Como por decir que Claudia son 36. votaron a favor de la elección judicial, y la elección judicial tienes a 13 millones de personas. Explícame en dónde quedaron 20 o 23 millones. Ya no es tema, sí, Es ya- otro tema y nos es otro podemos tema, seguir es otro una hora, tema, pero sí, bueno, sí. sí. la derecha es sumamente homosexual, o sea, eso es... Bueno, No dice que son no. homosexuales de derecha, Perdón, es un no, político. homofóbica. También Hay gente de derecha No homofóbica, vayan a pero no quiere decir que el sacarlo espectro de de la derecha sea homofóbico. Entonces, agradezco el espacio, empezar a levantar la voz y a tomar micrófonos y exponer tanto el discurso de la oposición, que no ha servido de nada, o la posición de quinta, la oposición, que simplemente igual le sirve al régimen, les da herramientas para exponerlos en las mañaneras y dejarnos como tontos a todos y perder por 30, 32, 40 y mañana 50 puntos y decir que el Massive Call y el empate técnico. Entonces, gracias por el espacio, por la voz, y que nos definamos como nos tenemos que Los definir. fascistas de ultraderecha abrir existen, espacio. entonces bienvenido. que acá cuando quieran. No vamos a censurarlos. Adelante, vean la información. Me está Pero ofendiendo no de se trata del cierre del sobremanera. tema. ¿Se trata del cierre del tema o ya del Del- programa? no, del programa, del programa, sí, del ya programa. está. y Sí, nos del vamos, programa, pero sí, estuvo sí. buenísimo. Había más Eso temas tenemos rápido, que estuvo hablar, bueno. Ya vamos a oigan. hablar de más cosas, pero Bueno, yo después. solamente cerrar con que tenemos una gran presidenta, porque uno de los temas que se iba a hablar era el G7. Qué gran ejemplo dio la presidenta como lideresa a nivel mundial, la mujer más reconocida en todo el mundo, la de mayor aceptación, la que nos hace sentirnos orgullosos. Estamos acompañándole a la presidenta en todos sus proyectos, en sus políticas públicas, y a nosotros desde el Congreso vamos a seguir impulsando la legislación en la materia. Nada que tenga que ver con la censura se va a permitir dentro Poncho, de esta ¿ustedes? cuarta. Yo vi en Twitter una foto en la que está el G7 y no está la presidenta y los marietos, todos estos fulanos de Twitter. ¿Qué pasó con su presidenta No de era la 185% de aprobación?
desinformación y esto, la derecha la guisa mesa se va de siete enterando no hay que ocho? México no forma parte del G7. Así es. ¿Por qué en la mesa de 7 no hay 8? ¿Por qué? Exactamente. Yo soy de derecha, yo soy de izquierda, debatamos. No, completamente imparcial, apartidista. Yo jamás defendería a Calderón. A ver, déjame ver tus redes. Calderón fue el mejor presidente de México. Entonces, ese perfil ya no. Entonces, agradezco el espacio. Sí, yo recuerdo que hay gente que se ofende porque le dicen botarga a Xochitl. Señores, señoras, ella se puso botarga, se vistió de dinosaurio. Cuidado, ella se puso la peluca blanca de Obrador, de pelo canoso, y se vistió con guayabera como Obrador y lo imitó hasta su acento tabasqueño. O sea, no es una mujer seria, perdón. Claudia sí, Claudia no se anda disfrazando ni esas cosas. Entonces, como a la Raki que le dice el ministro indígena y el indígena, hasta que una compañera educada de derecha le dice, oye, ya chole con el ministro indígena. Es que él es indígena y se hace llamar indígena. Pues claro, es obvio, es una persona indígena, pero es como si a ti te dijeran Carlos el judío. Tienes un apellido, señor. Tienes un padre español, tienes una raíz y ni modo de estar diciendo de lo que eres, sino es cómo te llamas. Él es Carlos Alarraqui, ¿cuál es el problema? Pero es un canal clasista, Typical TV, que por cierto tuvo a un compañero que se aventó 20 minutos ahí, cuyo nombre no recuerdo ni quiero recordar, 20 minutos hablando sobre Andrea Chávez, que sus éxitos venían por venir de la cama con otros personajes que no quiero, desagradable, totalmente. Oye, es una cosa, es como si yo me pusiera a hablar así de Kenia López Rabadán. O sea, ella merece todo mi respeto como mujer. Yo estoy en contra de su partido, su mentalidad, su ideología, pero no de su físico, ni de con quién se mete, o a qué iglesia va, o qué preferencias tiene, o sea, y estos cuates no lo ven así. Ricardo Salinas Pliego demanda a 7 periodistas porque dice que le hacen daño a su negocio. ¿Dónde viste a toda la fila de periodistas que están diciendo que en Campeche y en Puebla la libertad de expresión? Y no tienen libertad de expresión esos 7 periodistas, que artículo 19 ya condenó a Ricardo Salinas Pliego, pero los medios de comunicación corporativos calladitos. O sea, ellos nada más te dicen lo que les conviene, ¿sí? Entonces, por eso no son periodistas, son unos mercenarios de la información. Dime qué piensas.